Hola amigos, bienvenidos a Sin Filtros. En esta emisión vamos a conversar con Gustavo Coronel. Creo que muchos de ustedes lo conocen, experto petrolero y una pluma privilegiada que ha denunciado por años la corrupción en PDVSA. Con él vamos a conversar sobre varios puntos, entre los cuales se encuentra justamente la destrucción de la industria petrolera venezolana, los responsables principales de esa destrucción, y adicionalmente a ello esas raras denuncias que ha hecho el régimen de Nicolás Maduro relativas a un espía norteamericano que fue para allá con un plan de explotar una refinería enviado por el imperio. Así es que sobre todos estos temas vamos a hablar, vamos a invitarlos de una vez también a que se sumen a nuestro super chat, porque para nosotros es muy importante todos sus comentarios. Y recuerden que si les gusta nuestro trabajo, por favor, regálenos un like. Vamos a darle la bienvenida a Gustavo. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Sin Filtros. Sí, muchas gracias por tu invitación. Estoy aquí en Rhode Island, muy bello sitio, recomendable. Qué bello, de verdad que Rhode Island es bellísimo, sobre todo en el verano, que por cierto ya se está marchando y hay unos paisajes espectaculares. Así es. Sí, Gustavo, ¿qué es esta historia del régimen de Maduro, de que hubo un señor norteamericano que fue a la refinería allá en Paraguaná a explotarla? ¿Tú tienes alguna idea de lo que ocurrió? Bueno, he estado leyendo sobre todo lo que ha ocurrido allí, lo que reporta Maduro y lo que también especulan los comentaristas. Esta es una historia más en una serie de largas historias que urde el gobierno primero de Chávez y luego de Nicolás Maduro sobre los ataques, entre comillas, que se le hacen al gobierno de la revolución. Han elegido, sin embargo, un tema absurdo, que es el de un espía que va a las refinerías de Cardón y Amuay a tratar de sabotearlas. Y va fuertemente armado. Lleva bazucas, ametralladoras, monedas con timbrete de la CIA bueno, y una serie de cosas que uno no puede imaginarse en un espía, que generalmente los espías tratan de pasar lo más inadvertidos posibles, no hacerse propaganda como la que dice Maduro se ha hecho este hombre. Y en todo caso, se enfrenta entonces con un par de refinerías que hace meses están inactivas, que no refinan productos simplemente porque se han ido deteriorando progresivamente. En particular, la de Amuay, que desde el 2012, desde aquella terrible tragedia, la explosión que fue producto de la falta de mantenimiento, esta es una refinería que nunca se pudo recuperar de esa tragedia. Lo mismo Cardón. Eso no es necesario que vaya un espía de la CIA a verificarlo. Más aún, si uno lee, por ejemplo, los estudios que hace COENER, que es este centro de reflexión sobre asuntos petroleros, ellos publicaron un informe muy completo sobre la tragedia de Amuay. Y ese informe dice simplemente esta refinería está en el suelo. Aquí todos los procesos catalíticos están paralizados. En Cardón, las sardinas han invadido todas las tuberías de las plantas y entonces simplemente no hay trabajo en la refinería de Cardón tampoco. De manera que, en cierta forma, esto de ir a tratar de sabotear esta refinería, yo digo en un escrito que publiqué en mi blog hace un par de días, que es como darle patadas a un caballo muerto. Uno no mata de nuevo a algo que ya ha dejado de existir. Y esa es la historia de estas refinerías y de este espía. Gustavo, esto forma parte de una narrativa fabulosa que utiliza el régimen para
tratar de tapar su propia ineficiencia, su caos, su Así es. colapso en la administración de una empresa petrolera que fue una de las mejores del mundo y que hoy en día probablemente sea la peor. Así es, así es. Más aún, hay un comentario no verificado, ciertamente, no lo puedo verificar, que dice que posiblemente el régimen de Maduro está iniciando este asunto del espía para justificar un accidente, entre comillas, en una de las refinerías que entonces el gobierno de Maduro atribuiría a la acción de la CIA, pero que sería iniciado por ellos mismos a fin de lograr dos propósitos. Primero, desprestigiar a los Estados Unidos como un imperio diseñado para terminar con la revolución, pero segundo, también para quitarse de encima el dolor de cabeza que tiene el gobierno de tener dos refinerías muy grandes que no están produciendo nada. Entonces, con un accidente, una explosión en una de ellas, ellos tendrían la justificación ahora del por qué no siguen produciendo gasolinas, simplemente porque la CIA nos destruyó las plantas, ¿no? Eso es un proyecto diabólico, aparentemente iniciado o recomendado por los cubanos, que son la eminencia gris detrás del gobierno de Nicolás Maduro. Lo importante aquí es rescatar que ellos estaban haciendo en todo lo que es el discurso y la propaganda una acusación directa a las sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos contra PDVSA y ese grupo de oligarcas corruptos que la han manejado en los últimos tiempos, y el hecho de que no hay gasolina, es decir, todo es culpa del imperio y podemos entonces recibir gasolina de un país como Irán, que también tiene sanciones, tal vez peores que las que tiene Venezuela en estos momentos. Sin embargo, produce gasolina y ayuda a sus aliados estratégicos. Es Así el es. colapso tras el colapso que se trata de explicar a través de una narrativa que muy pocos creen en estos momentos, porque la gente en Venezuela ha entendido que la crisis viene de la ineficiencia administrativa. Sí, mira, más aún, Maybor, las refinerías venezolanas dejaron de producir suficiente gasolina ya desde el año 2010, 2011, mucho antes de las sanciones impuestas por los Estados Unidos. Si uno lee las estadísticas que se pueden obtener en Internet de la Asociación de la Energía Internacional, uno ve que Venezuela estaba importando grandes volúmenes de gasolinas desde el año 2010 hacia acá, durante la administración del pernicioso Rafael Ramírez Carreño. Venezuela llegó a importar 50, 60 mil barriles diarios de gasolinas y de aditivos para gasolinas en plena etapa de Rafael Ramírez Carreño. De manera que esto no es nuevo, ni es producto de las sanciones, ciertamente. Sí, otro de los aspectos que llama muchísimo la atención es ese debate que se ha querido generar entre este grupo que maneja ahora PDVSA, que por cierto está muy vinculado a los grupos iraníes. Frente a ellos está Tarek El Aissam, que no sabíamos que tenía conocimiento en el manejo de la industria petrolera, pero pues ahora dice que sí, lo hemos visto en varios debates por ahí conversando, estuvo presente también en discusiones en la OPED. ¿Hasta qué punto esto que proponen los chavistas que están al frente de la industria puede tener un mañana? O sea, ¿qué es lo que están buscando ellos con ese programa de reestructuración de PDVSA, con esos discursos? ¿Qué es lo que está detrás? Sí, mira, es difícil comentar inteligentemente sobre estas cosas porque se conoce muy poco, Maybord. Que yo sepa, no he visto un plan elaborado por esta gente para reestructurar a PDVSA. He oído sí que lo que ellos quieren hacer
es privatizar la operación, que es precisamente lo que la revolución desde sus inicios dijo que no quería que sucediese. Entonces, asombrosamente, todo estos 20 años de miseria que hemos tenido que soportar, que estaba dirigido fundamentalmente a tener lo que ellos llamaban soberanía petrolera, todo esto se ha venido abajo con esta nueva idea de Tarek El Aissami de privatizarlo todo en petróleos de Venezuela. Es decir, tomar estas refinerías, dárselas a los iraníes para que la manejen, tomar los campos de la faja del Orinoco, dárselos a los rusos para que los manejen. Pero todo esto es lamentable, porque ni los iraníes ni los rusos tienen tecnologías apropiadas para manejar ni las refinerías ni los campos de petróleo pesado de la faja del Orinoco. De manera que esta gente lo que está es terminando de rematar o de destruir lo muy poco que queda. Para todo efecto práctico, PDVSA ha dejado de existir, no solamente como entidad internacional, porque si tú vas a la OPEP, nadie está hablando de PDVSA o de Venezuela ya como miembro bona fide, como miembro que solía ser muy influyente en las decisiones que tomaba la OPEP. Hoy en día no cuenta para nada. Y a nivel operativo, pues ya Venezuela ni exporta petróleo, ni produce petróleo. Estamos al nivel del año 1938 en materia de producción petrolera, Maybord. Es un colapso tan total lo que ha sucedido que esta junta directiva, o llamada así, de Tarek El Aissami, cuyos conocimientos petroleros son nulos, simplemente está en este momento terminando de rematar lo que todavía existe allí. Y no sé si viste ese anuncio que hizo Nicolás Maduro que relata todas esas acciones que van a tomar para recuperar los activos de Venezuela en el exterior, incluyendo Citgo, el oro que está por allá por Inglaterra, etcétera. Sí. ¿Qué posibilidades le ves a esto? Bueno, en primer lugar, el oro que está en Inglaterra, que Maduro define como un robo que se le ha hecho a Venezuela, simplemente es un dinero depositado en el banco de Inglaterra, que creo yo que es como el equivalente del Banco Central de Venezuela o de la Reserva Federal de los Estados Unidos, es decir, es un banco semioficial. Mal podría ese banco entregarle el dinero, este dinero, el millardo de dólares que tienen allí en sus bóvedas a Maduro, puesto que el gobierno de Inglaterra, a quien reconoce oficialmente como presidente legítimo, es a Juan Guaidó. ¿Cómo pudiese el banco atreverse a darle ese dinero a Maduro? Es inconcebible. De manera que eso es una tontería. Además, Maduro lo que ha dicho es que Inglaterra se quiere robar el dinero. Eso es absurdo también, pues, puesto que el dinero está en esa bóveda y se ha dicho que el día que haya un gobierno democrático en Venezuela, ese día ese dinero le será enviado de regreso a ese gobierno democrático. El dinero, para todo efecto práctico, está a muy buen recaudo. Sí, y otro de los temas importantes en esta semana, Gustavo, es la audiencia que tendrá lugar el 17 de septiembre, es decir, el día jueves, en la Corte de Delaware, donde se definirá el destino de Citgo. Por el caso Cristalex, por el caso de los bonos PDVSA 2020 y por todos los acreedores que están en la larga lista de personas y instituciones, entidades que han sido sus bienes expropiados en Venezuela o que no se les ha pagado las deudas. ¿Cómo ves ese tema? Mira, lamentablemente, Maybord, yo pienso que quienes han demandado a Citgo,
por ser el alter ego del gobierno de Venezuela, tienen un caso muy fuerte, lamentablemente, puesto que toda la historia de petróleos de Venezuela durante la etapa chavista y ahora madurista ha sido una historia de identificación muy estrecha entre la industria petrolera, es decir, PDVSA y el gobierno. Si tú recuerdas, el préstamo chino fue obtenido y puesto en cabeza de Petróleos de Venezuela para ser pagado en petróleo producido por Petróleos de Venezuela. Para todo efecto óptico, Venezuela siempre ha estado íntimamente ligada legalmente con Petróleos de Venezuela, a pesar de que Petróleos de Venezuela se dice ser una empresa autónoma con características propias. Para todo efecto práctico eso no ha sido así nunca. De manera que en este momento yo creo que lamentablemente Citgo tiene una gran posibilidad de pasar a otras manos. Y esto estaría bajo la responsabilidad única y total del gobierno chavista primero y luego ahora del gobierno de Nicolás Maduro. A pesar de que Maduro ahora quiere echarle la culpa a la junta ad hoc que maneja a Citgo. Nos ha llamado la atención la participación del Departamento de Justicia en el caso de Cristalex. Ellos han solicitado al juez tener consideración antes de tomar una decisión que puede, de cierta manera, enfocarse directamente en el malestar de muchos venezolanos que están viviendo una tragedia humanitaria. La participación del Poder Ejecutivo en una acción del Poder Judicial no se ve en buenos términos en los Estados Unidos. Ya hemos escuchado varias críticas en relación a esa influencia que se quiere ejercer. ¿Cómo ves tú este aspecto? Bueno, mira, sería, como tú bien dices, sería algo muy poco esperable, porque tradicionalmente hay una gran separación de poderes en los Estados Unidos. El poder judicial, eso es una de las grandes eh, este, armas o fuerzas que tiene la democracia estadounidense, esa separación de poderes. De manera que hoy en día se vería muy mal que el Ejecutivo tratase de influir sobre una decisión judicial, no importa que tenga una finalidad genuina, como en este caso venezolano. Yo creo que eso no va a prosperar, ¿no? Yo creo que si la decisión judicial está en contra nuestra, el gobierno de los el Ejecutivo de los Estados Unidos no va a intervenir a favor de nosotros, lamentablemente. ¿Qué es lo que va a perder Venezuela si se pierde Citgo? Bueno, si se pierde Citgo, en primer lugar se pierde un gran capital. La capitalización de Citgo es del orden de los 6.000 o 7.000 millones de dólares. Es cierto, sin embargo, que Citgo tiene deudas del orden de los 4.000 millones de dólares. Pero en todo caso, Citgo es una empresa que está en marcha, es una empresa que tiene una tradición muy larga en los Estados Unidos y que puede crecer en el futuro si permanece en manos de los gobiernos democráticos que pueda tener Venezuela de hoy en adelante. Además, sería una pérdida de prestigio terrible para la industria petrolera venezolana. Eso de que le arrebaten o le quiten lo que hoy en día es prácticamente la joya de la corona en materia internacional para Petróleos de Venezuela. Sería la culminación de una historia muy triste de progresiva destrucción de la industria petrolera venezolana en todos los sentidos, Maybord. Yo creo que de ese golpe nuestra industria petrolera le va a resultar muy difícil recuperarse. Gustavo, otro tema que nos ha llamado la atención en este sentido es el hecho de las investigaciones que el Departamento de Justicia ha hecho en torno a la violación de ley de prácticas corruptas en el extranjero dentro de Citgo. Ya tenemos a varios empresarios
contratistas, no son empresarios realmente, que pagaron sobornos a funcionarios de Citgo para obtener contratos con sobreprecio que muchas veces no cumplieron. Tenemos a muchos, no los vamos a nombrar todos, pero buena parte de ellos está siendo revisado por ese departamento. Dentro de Citgo se incumplieron las leyes estadounidenses y el Departamento de Justicia, al final de todo este proceso, va a penalizar también a la empresa como tal. No sabemos si a los funcionarios que colaboraron con la entrega de estos contratos a los empresarios corruptos, y que todavía muchos de ellos están dentro de Citgo. Pero el hecho de que del Departamento de Justicia de los Estados Unidos esté metido dentro de Citgo, revisando todos los estragos, todos los fraudes que hubo allí en la entrega de contratos en el mismo territorio norteamericano, afecta directamente la credibilidad de la misma Citgo en manos de Asdrúbal Chávez, de Nelson Martínez, que ya falleció en manos de las autoridades venezolanas, de Granados, es decir, un grupo de presidentes y directivos de alto calibre de Citgo que se hicieron millonarios de la noche a la mañana y que ayudaron a que otros que estaban al lado de ellos se hicieran millonarios también. Así es. Bueno, mira, la historia de Citgo en manos de Chávez y de Maduro ha sido una triste historia llena de corrupción. Tú has mencionado, por ejemplo, a Alejandro Granado. Alejandro Granado tiene una historia de corrupción muy larga mientras fue presidente de Citgo y tuvo relaciones comerciales con empresas que eran propiedades de su esposa y de su cuñada. Eso está muy bien documentado. Lo mismo pasó con otros presidentes que tuvo Citgo. La mudanza, por ejemplo, de Citgo de Tulsa a Houston estuvo plagada de corrupción y de sobreprecios en la adquisición del edificio de las oficinas en Houston. De manera que Citgo ha estado en la mira del departamento del Security Exchange Commission por muchos años en los Estados Unidos. Y lo que a mí personalmente me preocupa es que algunos de los funcionarios que estuvieron activos y que fueron copartícipes de esa corrupción en el pasado todavía parezcan estar dentro de la administración actual, que ya no está en manos de Maduro, sino que está en manos de la oposición venezolana. Ese es el único punto que para mí permanece como una señal de interrogación con respecto a la nueva administración de Citgo. Yo creo que ellos les quiero dar quiero creer que ellos han estado en constante comunicación con los Estados Unidos para ir clarificando estos eventos anteriores de corrupción. Y espero que eso sea así. Yo tengo la mejor opinión de gentes que están hoy en día en Citgo, por ejemplo, Carlos Jordá, Luis Jordaneta, que se acaba de retirar, Ángel Olmeta, que también se acaba de retirar porque se cumplió su plazo de estar allí. Esa gente que me merece mucho respeto. Ahora no sé lo suficiente de lo que está pasando todavía, del por qué gente que colaboró en el pasado con la corrupción chavista y madurista en Citgo esté todavía allí como funcionarios. No sé cuál es la explicación que eso pueda tener, Maybor. No, todavía no tenemos explicación y hemos tratado de buscar respuestas a muchas preguntas que nos hemos hecho en función de esos personajes que han sido señalados, y no es por desconocimiento, porque cuando llegó la nueva junta directiva de Citgo y tomó posesión, se le entregó una auditoría donde aparecían todos los elementos importantes de los casos de corrupción que se dieron en Citgo y los personajes que aprobaron los contratos y que recibieron sobornos. Hay muy pocos señalados por ahora. Hay muchos casos en la corte, estamos siguiendo de cerca y por eso por favor les invito para que estén con nosotros en Venezuela Política, porque tenemos datos sobre los últimos casos, particularmente los del condado de Harris en
Houston, en Texas, donde se están llevando a cabo casos importantes que revelan la estructura criminal que funcionó durante la administración de Nelson Martínez y de Asdrúbal Chávez, entre otros. Sí, así es. Gustavo, otro aspecto importante. Hemos visto cómo un hombre que debería estar bajo la lupa de la justicia federal en los Estados Unidos, pero también en Venezuela y en otros lugares. Estamos hablando de Rafael Ramírez. Él ahora dicta cátedra anticorrupción, dictamina qué es lo que se debería hacer, invita a Nicolás Maduro a debatir, y también muchos me han comentado que tiene aspiraciones presidenciales. Sí, para mí esto es uno de los grandes misterios venezolanos. Eso de que la gente como Rafael Ramírez todavía pueda tener tanta cancha en los medios venezolanos, no solamente en Aporrea, que es la cueva por excelencia del chavismo y del madurismo, sino en otras publicaciones que son los dueños son demócratas probados. Yo veo que a Rafael Ramírez le hacen entrevistas, le conceden espacio suficiente en la prensa venezolana para que diga sus cosas, mientras, por ejemplo, que a mí nunca Aporrea me ha dado sus páginas para que yo pueda rebatir a un tipo como Rafael Ramírez. Rafael Ramírez es probablemente, o sin el probablemente, el responsable número uno del desastre petrolero venezolano. Hay muchos responsables de esto, desde Héctor Chavaldini en adelante, Gastón Parra, ciertamente Ali Rodríguez Araque, luego el larguísimo periodo de Rafael Ramírez, luego su lugarteniente Eulogio del Pino y Néstor Martínez para rematar finalmente, Nelson Martínez para rematar finalmente en el ignorante de Manuel Quevedo y ahora con el narcotraficante de Tarek El Aizami. Todo esto ha sido una larga cadena de desastres, pero Ramírez tiene la responsabilidad fundamental porque por 10 o más años él estuvo a cargo no solamente de la empresa, sino del ministerio, del sector. Él era un hombre que se pagaba y se daba el vuelto, se veía en el espejo y se evaluaba a sí mismo como presidente de Petróleos de Venezuela. Los checks and balances de la empresa se perdieron con esa dualidad. Y por supuesto, Ramírez Carreño se convirtió en el asistente número uno de Hugo Chávez en el manejo de todo el ingreso petrolero que fue puesto a la disposición de Hugo Chávez y peor aún, de los fondos paralelos como el Fonden y el Fondo Chino, que eran manejados prácticamente por ellos dos junto con Giordani y con Nelson Merentes, sin darle cuenta a más nadie. Y así lo decía Rafael Ramírez en un punto de cuenta que le envió a Hugo Chávez. Le decía, presidente, lo bueno de estos fondos, Fonden y Fondo Chino, es que no tenemos que darle cuenta a nadie de cómo manejamos nosotros este dinero. Ahora, lo que hizo Rafael Ramírez en PDVSA fue increíblemente dañino para la nación. La Asamblea Nacional hizo un informe en el cual concluía que Rafael Ramírez era responsable directo de la pérdida o el despilfarro de 11.000 millones de dólares. Es una suma muy grande. Sin embargo, se queda pequeña con la verdadera magnitud del desastre petrolero. Yo he hecho estimados, cálculos que a través de las entregas a Cuba, de las entregas a Bolivia, a Nicaragua, a Argentina, de las contribuciones de petróleos de Venezuela a Belarus, a Hezbollah
en el Medio Oriente, de los fondos dados a las misiones que eran nidos de corrupción y de ineficiencia. La suma por la cual es responsable Rafael Ramírez es del orden de los 300.000 millones de dólares, porque allí debemos sumarle también los dineros que se han ido encontrando en Andorra, en España, en Suiza, que son dineros que corresponden a su entorno, ciertamente al primo Diego Salazar Carreño, a Nervis Villalobos, a Rafael Reiter. Es decir, todos los lugartenientes de Rafael Ramírez están indiciados directamente. Lo asombroso es que él, aunque aparece indirectamente en algunas de estas cargos oficialmente ya establecidos, él no ha sido realmente tocado y mi impresión es que él debe estar en conversaciones desde hace mucho tiempo con el gobierno estadounidense para tratar de evadir la prisión, que es lo que él merece realmente. Entonces, para mí, Rafael Ramírez es un caso clásico de la conchupancia, llamémosla así, de la justicia venezolana y de la opinión pública venezolana. Como tú bien dices, se está hablando hoy en día de su posible candidatura presidencial. Esto es algo que ha sido creado precisamente con el dinero que él se ha llevado. Es decir, el mismo dinero que él se llevó indebidamente ahora está sirviendo para lavar su imagen y presentarlo como una alternativa válida para la Venezuela del futuro. Sí, Contra eso debemos luchar, pero con mucha fuerza. ciertamente hay un grupo que lo está apoyando, hay una división que realmente no es ninguna división, lo hemos explicado acá en Sin Filtros en varias oportunidades con expertos en la materia. El chavismo es uno solo, las divisiones son propagandísticas. Así es. Rafael Ramírez ahora quiere aparecer como el chavista genuino que tiene las posibilidades de unificar a todos estos chavistas que se supone están divididos para volver con el lema de Hugo Chávez a una nueva presidencia, que no sabemos cuándo vaya a haber elecciones. Lo que él sí futiga es el acoso de la justicia venezolana. Él dice que es un acoso, es una persecución por su valor y por los logros que tuvo en PDVSA. Sí, mira, yo he leído, yo me leo de una manera casi masoquista, me leo todos los escritos de Rafael Ramírez y las mentiras son flagrantes. Por ejemplo, él acaba de decir en su último artículo que qué es esto de la escasez de gasolina ahora, cuando bajo la PDVSA que él administró nunca hubo escasez de gasolina. Pero él está olvidando que durante todos estos años ellos importaron gasolina de los Estados Unidos. Eran volúmenes, como repito, de 50, 60 mil barriles al día de gasolinas y aditivos importados por la administración de Rafael Ramírez. Lo que, lo que él oculta es eso, pero que sí tenían dinero para pagar. El problema de Maduro es que ni producen gasolina las refinerías locales, ni él tiene ya dinero para pagar por las importaciones. Lo de Irán es totalmente transitorio. Irán no puede, logísticamente, no se puede mantener un acceso continuo de gasolina iraní a Venezuela, a pesar de que Irán sí está produciendo en exceso de su demanda interna. Ellos acaban de inaugurar una gran refinería y ahora están produciendo alrededor de 650.000 barriles diarios de gasolina y tienen una demanda de 500.000 barriles. Es decir, están en capacidad de exportar indefinidamente gasolina, Irán. Sí, nos llama la atención en el caso de Rafael Ramírez lo que tú señalabas, que es que hay medios de comunicación que son capaces de hacer cualquier cosa por obtener una entrevista en exclusiva con Rafael.
Así. Una buena parte de esas entrevistas no le futiga el aspecto de la corrupción, sino que lo dejan hablar, hablar y hablar y decir lo que él quiera. Sí, y este caso de Rafael Ramírez Maybord no es único. En Venezuela ha emergido en los últimos años lo que yo llamo una especie de Venezuela invertebrada o de venezolanos invertebrados que han olvidado completamente la necesidad de que haya una sanción social contra la corrupción. Esta gente simplemente ahora dice, vamos a aliarnos con los viejos chavistas arrepentidos, entre comillas, entre quienes está Rafael Ramírez. Es decir, uno de los principales criminales de la etapa chavista del siglo XXI es ahora considerado como parte de un posible gobierno futuro de transición. A mí me parece que esa tercera Venezuela, esa invertebrada, es uno de los factores más dañinos para la consecución de una Venezuela futura que sea realmente la que nosotros deseamos. Hay una pérdida de ética y de principios en la dirigencia política y en algunos sectores de la sociedad que en virtud de todo lo que ha ocurrido se han convertido en cómplices de un modelo viejo que todavía impera, pero que se promete diferente en un futuro que no sabemos cuándo va a llegar. ¿Qué pasa con esta sociedad? ¿Está enferma, Gustavo? Yo creo, Maybord, que lamentablemente siempre ha existido una Venezuela así. Desde mucho antes hemos estado muy propensos siempre, un sector de los venezolanos, a pensar que como todos somos hermanos y todos somos chéveres, siempre debe haber una llamada reconciliación. Recordemos que todo lo que ha venido en el siglo XXI es el producto del sobreseimiento de la causa a Hugo Chávez por parte del gobierno democrático de Rafael Caldera. Yo no le doy exclusiva responsabilidad al presidente Caldera por haber dejado ir libre a Hugo Chávez. En esa época, él estaba respondiendo a la presión de muchísimos demócratas venezolanos que exigían la libertad de Hugo Chávez en aras de lo que llamaban la pacificación, la reconciliación, la hermandad que debe existir entre los venezolanos. Yo recuerdo, por ejemplo, a mi respetado Osvaldo Álvarez Paz hablando de esa manera. Muchísimos venezolanos demócratas de la mejor buena fe hablaron de esa manera. Y esto es algo que nos viene desde no sé, desde la generación del 28, que fue un movimiento muy hermoso, que ha hecho pensar que todos los venezolanos de todas las tendencias políticas, por encima de esas tendencias, somos venezolanos hermanos que debemos amarnos los unos a los otros. Y eso ha causado que se perdonen los mayores crímenes contra la democracia venezolana en aras de ese sentimiento de hermandad que es muy artificial. Hoy en día lo tenemos que está emergiendo. Toda esta conchupancia, uso la palabra de nuevo, entre los antiguos Claudio Fermín y Eduardo Fernández, con los nuevos Stalin González y Enrique Capriles, con miembros del chavismo arrepentido, como Ana Luisa Osorio, Héctor Navarro, el mismo Jorge Giordani, que está muy tranquilo hoy en día, pero que mañana pasado puede reaparecer como un héroe. Es decir, esa manera de que la sociedad venezolana perdone a quienes nos han hecho daño, eso ha sido un hecho recurrente en la historia venezolana por muchos años. Ahora ha aparecido con mucha fuerza, y a mí me preocupa mucho ver que desde encuestadores como Luis Vicente León y como Jesús Seguías están hablando de la necesidad de un diálogo con el gobierno y de que hay que hacer concesiones a Maduro para que se vaya tranquilo, es decir, el famoso puente de plata, el borrón y cuenta nueva. A mí me parece que todo esto es realmente una gran tragedia
que está preparando el camino para que un Rafael Ramírez sea presidente de Venezuela dentro de 6 o 7 años. Pero bueno, eh, yo hablo abiertamente en contra de esta tendencia, pero nadie parece estar escuchando, Maybor. Así es, y justamente tampoco nadie está aprendiendo de las experiencias que se han tenido en los últimos años, como por ejemplo el famoso Tratado de Paz firmado en La Habana Así por es. Juan Manuel Santos y la FARC, y el resultado que se ha visto en los 4 años. Y el resultado ha sido que Uribe está preso y los guerrilleros de la FARC están en el Congreso. Es decir, Y los otros están manejando el negocio de la droga más fabuloso del mundo desde Colombia y desde Venezuela. Es decir, que no claro, hubo una ruptura, no hubo un cambio por un aspecto muy importante, Gustavo, y es que no hubo la aplicación de la justicia. Cuando no hay aplicación de la justicia, tenemos este resultado. Y pareciera que la cúpula venezolana que pretende transitar hacia un cambio no ha entendido esto, o hay algunos elementos que nosotros no conocemos, que permanecen en secreto, pero que definitivamente deben ser escrutados por la opinión pública y por la sociedad venezolana como tal. así es. Así es, tú ves hoy en día que Claudio Fermín está de lo más contento, aliado ahora con Luis Acosta Carles, por ejemplo, que era amigo de Maclet, el narcotraficante, y fue un gobernador desastroso para Carabobo, y es un patán misógino, pero para Claudio Fermín es un hombre que hizo mucho bien a Carabobo. Es decir, hay gente que se ha quitado totalmente la careta de demócrata y está en un plan de colaboración abierta con un régimen que ha sido desastroso para Venezuela. Y tú hablaste de justicia. Yo pienso que si nosotros en Venezuela no aplicamos la justicia, lo que va a florecer en Venezuela es la venganza, porque la venganza es el primo hermano negativo de la justicia. Así es, y observamos también, Gustavo, como grupos que han sido señalados por ser responsables de la tragedia de Venezuela, como por ejemplo los bolichicos. Ellos andan por el mundo invirtiendo el dinero que se extrajo de las arcas del Tesoro venezolano de manera fraudulenta en negocios internacionales, salen en las páginas de las revistas de corazón y de alto nivel de la sociedad en España y en otros países europeos. Y en Venezuela estos bolichicos ofrecen financiamiento a las posibles opciones de poder, de tal manera que si hay un cambio, que no se sabe si lo va a haber, porque si es con Rafael Ramírez no creo, ¿no? Pero si hay un cambio, ellos puedan estar fuera de la lupa y de la aplicación de la justicia, que en las circunstancias actuales es extremadamente difícil. Sí, sí, yo pienso que el dinero lava como un torrente que lava todo lo malo que se pueda recordar sobre esta gente. Los bolichicos son miembros de familias respetadas y respetables en Venezuela. Y sin embargo, esas mismas familias han guardado silencio frente a los crímenes que estos muchachos han cometido. Para mí es una sociedad, bueno, el viejo concepto de la sociedad de cómplices que hemos oído desde los años de Guzmán Blanco. Guzmán Blanco se fue a Europa a buscar dinero para pagar las deudas del país que estaba en la ruina, y él mismo, obtenido esos préstamos, él mismo se dedujo y se embolsilló una comisión jugosa que le permitió enriquecerse a costa de la tragedia venezolana. Y eso se repite en la historia venezolana una y otra vez, y no terminamos de aprender que a esa gente hay que hacerle pagar por sus crímenes. Mientras eso no suceda, vamos a hacer una Venezuela al nivel de Haití, como en efecto estamos hoy en día. Nosotros estamos al nivel de Haití, Maybor.
en todos los índices económicos y sociales. Eso es algo inexplicable en un país como Venezuela. Así es. Y también tenemos otro problema, Gustavo, que se enmarca dentro de lo que estamos discutiendo, y es el mesianismo. Sale Él, un dirigente, el mesianismo, sale un dirigente, se convierte en el Mesías que va a arreglar todos los problemas, se desinfla, luego se genera otro Mesías que intenta venderse como tal y no aprendemos. no aprendemos. No Es aprendemos. es un reiniciarnos una y otra vez sin utilizar las experiencias del pasado. Eso es lamentable, pero yo creo que está en los genes del venezolano. Eh, este, yo tengo un proyecto, bueno, sobre el cual nadie me hace mucho caso, porque tarda mucho tiempo y los políticos venezolanos quieren ver resultados en materia de sus 5 años en el gobierno, cuando éramos una democracia. Y se trata de que no podemos tener una Venezuela como la que queremos, sino creamos un país de ciudadanos versus lo que tenemos hoy, que es un país de 32 millones de gente y de muy pocos ciudadanos como tal. Si nosotros no logramos crear ciudadanos, nosotros nunca vamos a hacer una sociedad próspera y como la que desearíamos tener. Pero eso tarda una generación o 2 generaciones y ningún político quiere acometer un proyecto que trascienda de su ciclo de vida política, que es de 5 a 10 años máximo. Esa es una tragedia que tenemos hoy en día. Queremos hacer un edificio muy bonito, pero que no tenga bases firmes, y la base firme de cualquier edificio es la existencia de una masa crítica de buenos ciudadanos. Y eso no lo tenemos hoy en día en Venezuela, ni lo hemos tenido desde que somos independientes. Una buena parte de las soluciones que se proponen en estos momentos de crisis y de antagonismo en Venezuela es que los del extranjero se encarguen de resolver los problemas, sin que haya una participación directa o activa de los grupos internos. Sí. Se señala que bueno sería que el gobierno de los Estados Unidos interviniera o que mandara soldados para que resolviera el problema de una sola vez, o que extrajera a Maduro y a la cúpula y los trajeran acá y los pusieran las bragas anaranjadas y los pusieran tras las rejas. Es decir, es en el fondo eludir la responsabilidad interna, ¿no? Y exponerla todo hacia lo externo. Sabemos que el caso venezolano tiene unas características muy particulares. Venezuela se ha convertido en una organización criminal, de hecho, en una gran cabeza de una empresa criminal que tiene tentáculos internacionales, que no solamente está vinculado al tema de la corrupción o el lavado de dinero, sino otros aspectos de la criminalidad como el narcotráfico, el tráfico de oro, de coltán, etcétera. Y para colmo, la presencia de grupos islámicos terroristas. Pero en el fondo, los que proponen una salida de este caos hablan solamente de la responsabilidad externa y no de la interna, Gustavo. Sí, bueno, porque el mantra de muchos de los venezolanos líderes hoy en día es aquello de la solución venezolana debe ser pacífica, constitucional y electoral. Ese es un mantra falso, porque constitucionalmente hablando, nosotros tenemos un par de artículos en nuestra constitución que no solamente nos autorizan, sino que nos exigen restituir la democracia venezolana que está lesionada hoy en día, no importa cuál sea el método a ser utilizado. En la Constitución no se habla de hacerlo solamente por la vía electoral. En la Constitución, el artículo 350 dice: el venezolano, el ciudadano venezolano está obligado a restituir la democracia lesionada en el país, que es lo que tenemos hoy en día. Y eso implicaría la necesidad, vista la reticencia, la negativa rotunda de Maduro ahora y de Chávez anteriormente, de aceptar una rectificación pacífica. La única solución es ir a una insurgencia ciudadana,
doméstica. Aquí se dice que quienes abogan por una insurgencia, por una rebelión ciudadana, estamos sedientos de sangre, olvidando que en los 20 años que tenemos bajo la pezuña chavista, no menos de 300.000 venezolanos han muerto violentamente, asesinados directa o indirectamente por el régimen. Es decir, nos están acusando a quienes veríamos la insurgencia ciudadana, si hay que llevarla a los extremos de ir a una guerra civil, lo cual ciertamente no sería necesario, pero toda sociedad que esté expuesta a una dictadura implacable como la que tenemos hoy, tiene que considerar la necesidad de restituir la democracia, no importa cuánta sangre pueda correr en el país. Porque ya la sangre ha corrido debido a la sumisión que ha tenido la sociedad venezolana en estos 20 años. 300.000 víctimas. En fin, yo sé que ese es un tema muy controversial, pero lo que quiero decir es que no ha habido en la sociedad venezolana la decisión de ir a una rebelión ciudadana que puede ser huelgas generales indefinidas, negativas a seguir pagando impuestos, ir a la calle a sentarse en todas las avenidas y calles a paralizar completamente el país. Ninguno de estos métodos extremos de rebelión ciudadana han sido realmente utilizados hasta ahora en Venezuela. Se habla solamente de ir a negociar con los criminales o de ir a una votación que se sabe controlada por los criminales. Eso no es la vía por la cual vamos a salir del chavismo. Yo creo, en este sentido, yo estoy muy alineado con la señora María Corina Machado, y pienso que quienes abogan por una solución pacífica y electoral nunca van a obtener la Venezuela que desean. Pero sé que es una opinión minoritaria la mía, ¿no? Hay un elemento clave en todo esto y en el año 2020, y es que Maduro ha convocado a unas elecciones parlamentarias. Hay un grupo de estos que se supone son opositores que decidieron participar, y hay un enorme nubarrón para el mes de enero 2021, y es que va a haber una nueva asamblea. Va a estar Juan Guaidó apoyado por los Estados Unidos y por algunos otros países. Nadie sabe exactamente el soporte desde el punto de vista legal o constitucional para que la Asamblea Nacional se dedique a incrementar años o meses su mandato, porque no existe desde el punto de vista jurídico nada que le permita hacerlo. Y hay acusaciones también o señalamientos de corrupción entre varios de los miembros del grupo del G4 de la Asamblea. Es decir, que hay una especie de comportamiento de convivencia con la cultura de la corrupción en estos grupos que se supone llevaba al proceso de transición. Lo que quiere decir que el panorama es bastante complejo, porque hay partidos políticos que asumieron la responsabilidad en empresas, etcétera, o que están siendo mantenidos por un gobierno extranjero, como es el caso de los Estados Unidos, que ofrece financiamiento o el uso de recursos de la República para el mantenimiento de un gobierno interino. Son muchos elementos lo que hay que discutir, pero nadie los quiere discutir, y cuando se discuten envían un ejército de trolls para que saboteen a aquel que está discutiendo este asunto. Particularmente ese momento en enero, ¿qué es lo que tú crees que puede ocurrir? ¿Vamos a tener una profundización del conflicto motivado justamente que va a haber otra vez dos asambleas? La de Luis Parra parece que ya ahora no existe, pero va a haber otra que la van a escoger los que vayan a votar, y Guaidó va a seguir siendo el presidente interino y empujado por los Estados Unidos y financiado por fondos, porque eso cuesta dinero. ¿Quién va a pagar los otros diputados y los que están allí? O sea, ¿qué es lo que va a pasar? Sí, mira, Maybor, yo te confieso que
debido al hecho de que yo vivo en los Estados Unidos desde hace 17 años, yo no me considero ya un experto en la política venezolana doméstica, en lo que se llamaría los pequeños resortes que mueven el poder en Venezuela. Hay mucho que yo desconozco de lo que está pasando internamente tanto en el gobierno de Juan Guaidó como en el ilegítimo gobierno de Nicolás Maduro. De manera que yo tengo ideas muy difusas sobre lo que pudiese suceder en Venezuela. Sin embargo, yo lo que pienso es que en líneas muy generales, en Venezuela hay una contraposición entre un gobierno de Nicolás Maduro, apoyado por algunos sectores internacionales, y el gobierno de Juan Guaidó, apoyado por un grupo importante de actores internacionales, y que uno dice que el otro es ilegítimo, y esa es una creencia y una posición mutua. Ambos están diciendo que el otro no debería existir y por ende se niegan a desaparecer. Yo creo que para la oposición democrática venezolana es necesario que exista un gobierno que haga contraposición al gobierno ilegítimo de Nicolás Maduro. En ese sentido, creo que el gobierno de Juan Guaidó tiene que hacer todo lo posible por sobrevivir a esta nueva situación que se presenta a fines de este año y a principios del año próximo, a pesar de que tiene complicaciones internas, entre las cuales está lo que tú mencionas, que es la actuación poco transparente de algunos de los miembros de ese gobierno de Juan Guaidó. Ahora, en un sentido relativo, yo odio usar la palabra relativo en lo que se refiere a la ética, pero es forzoso hacerlo en este caso. En un sentido relativo, el gobierno de Juan Guaidó está mucho menos contaminado éticamente que el gobierno ilegítimo de Nicolás Maduro. En ese sentido, yo no tengo ninguna duda sobre de qué lado estoy personalmente. Yo pienso que Guaidó tiene que hacer, y el gobierno que él representa tiene que hacer todo lo necesario para sobrevivir. En ese sentido, sí estoy a favor de una consulta popular paralela a estas elecciones de noviembre que tengan el impacto político necesario para decirle al mundo exterior, la consulta popular que nosotros hemos llevado a cabo indica que un 80, un 85, un 90% de los venezolanos está de acuerdo con la oposición al régimen ilegítimo de Nicolás Maduro y sea el sustento para que el mundo exterior apoye decisivamente a ese gobierno de oposición. Eso no puede desaparecer, pues entonces quedaríamos totalmente huérfanos en manos de la dictadura de Nicolás Maduro per secula seculorum. Yo creo que ese es un escenario que para mí es inaceptable. Bueno, Gustavo, hemos llegado al final de esta emisión de Sin Filtros. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ti, Maybert. Muchas gracias. Y bueno, y muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en el super chat. Hemos visto y leído muchos de sus comentarios. Queremos agradecerle también el apoyo a toda la gente de Argentina, de Brasil, de Uruguay, Paraguay, Ecuador, Perú, Colombia, Venezuela, España y otros países que nos han ayudado a mantener el programa Sin Filtros con un apoyo y con muchos comentarios. Recuerden que si les gustó nuestro trabajo, regálenos un like y también suscríbanse si no se han hecho todavía esa suscripción en nuestro canal de YouTube y activen la campanita de las notificaciones para que sepan cuando tenemos nuevos contenidos sin filtros para ustedes. Muchísimas gracias.